Muy buenos días para todas las personas conectadas que nos acompañan en esta mañana de abril por la transmisión de Facebook Live aquí en la sala Zoom y para quienes nos verán en diferido. Mi nombre es Farides Lugo y soy la editora del proyecto de educación virtual de la Universidad del Atlántico, unidad adscrita a la Vicerrectoría de Docencia y encargada de dar apertura a este evento en vivo tan especial. Gracias por hacer parte de la 8ª edición del Cafecito con las TIC, espacio virtual que desde hace un año le apuesta al diálogo dinámico con expertos sobre oportunidades de las tecnologías aplicadas a la educación. Para este primer cafecito de 2022 tenemos una alianza muy importante con el Laboratorio de Innovación Educación Superior COLAB en el marco del Plan Padrino del MEN. Agradecemos el apoyo en la difusión de este evento que por fortuna contó con la aceptación y respuesta masiva de todos ustedes. Como es costumbre en Cafecito con las TIC, los y las expertas invitadas se caracterizan por contar con largos recorridos académicos. La conferencista de hoy no será la excepción. Les presento gustosa a Sandra Clemencia Peña, directora de currículo de la Corporación Universitaria Iberoamericana. ¿Quién es Sandra Peña? Ella es licenciada en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, magíster en Educación, doctoranda en Educación, cuenta con amplia experiencia en Educación Superior, en Gestión y Administración Educativa y en Dirección de Currículo. Fue ganadora del Premio Hernando Ramírez Collazos, Profesional Integral 2020, de la Corporación Universitaria Iberoamericana, por sus aportes en materia curricular. Su trayectoria es relevante en procesos de autoevaluación, acreditación, renovación y creación de registros calificados, diseño y transformación curricular, creación de programas y planes de formación docente. Adicionalmente, posee conocimientos en mediaciones para la educación a distancia y virtual, manejo de objetos virtuales de aprendizaje, plataformas de gestión de conocimiento y cursos de educación continuada y actualización docente. Ha sido creadora y autora de diferentes módulos para la virtualidad. Gracias, profesora Sandra Peña, por su apertura y disposición para compartir su conocimiento y experiencias con nosotros en esta mañana. Y para finalizar esta sección, paso rápidamente a presentarles la agenda del día. Entonces, ya dimos inicio a la apertura, luego daremos paso a la instalación a cargo de la coordinadora del proyecto de educación virtual, la profesora Claudia Baloco Navarro. Luego entraremos al tema que nos ocupa el día de hoy, que es la conferencia Mapa de Competencias y Resultados de Aprendizaje para Programas Virtuales, a cargo de Sandra Clemencia Peña, de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Al finalizar tenemos un espacio muy importante que es la sesión de preguntas y respuestas con ustedes, nuestro público. Las personas que quieran escribir sus preguntas lo pueden hacer y las personas que quieran hablar pueden levantar la manito y les irán dando la palabra para que empecemos un intercambio de ideas, conocimiento y experiencia. Y a las 2:25 daremos el cierre de esta jornada. Cedo entonces la palabra a la profesora Claudia Baloco, quien continuará con la instalación de este evento. Gracias. Muchas gracias, Farides. Y bueno, para mí es un gusto compartir con ustedes este espacio del Cafecito con las TIC, un espacio para todos los docentes, inicialmente para la Universidad del Atlántico, pero que ya con las estrategias de colaboración que hemos iniciado, para todos los docentes de instituciones de educación superior en Colombia, adscritas al Plan Padrino,
del Ministerio de Educación y bueno, les doy la más cordial bienvenida. Estimados docentes, estudiantes, aquí encontramos también coordinadores de programas y en general toda la comunidad educativa de las universidades vinculadas al Plan Padrino, al Laboratorio de Innovación COLAB en el marco del Plan Padrino del Ministerio de Educación Nacional. Agradecemos el apoyo por la difusión en este evento y por fortuna ha tenido toda esta aceptación de ustedes y por supuesto tenerlos en este momento aquí, unidos en este espacio virtual. Reciban todos un cordial saludo de bienvenida y saludo muy especialmente a nuestra invitada, la doctora Sandra Clemencia Peña, a las profesoras Marta Viviana Sánchez y a la doctora Gloria Rodríguez de la Corporación Universitaria Iberoamericana, quienes nos estarán compartiendo sus experiencias en este espacio. Quiero agradecer muy especialmente a la doctora Carol Romero del Ministerio de Educación y a la doctora Yeldi Rodríguez de la Universidad EAFIT, quienes nos han dado las indicaciones y orientaciones para hacer posible esta colaboración interinstitucional y con todos los profesores pues interesados en temas como el que hoy presentamos aquí. Muchas gracias por su colaboración y apoyo en esta iniciativa del Plan Padrino, el cual se ha convertido en una plataforma de colaboración interinstitucional para continuar avanzando en educación superior. Parafraseo un proverbio chino que dice: si caminas solo irás más rápido, si caminas acompañado llegarás más lejos. Y este es pues nuestro objetivo, caminar con ustedes, caminar con todas esas buenas prácticas que tienen las instituciones. Hoy contamos con una de ellas. Por eso, desde la Universidad del Atlántico, institución que ha recibido el acompañamiento del Plan Padrino a través del Ministerio de Educación, continúa apoyando y aportando con esa misma misión: unir esfuerzos, crear alianzas estratégicas, porque también estamos convencidos que unidos nos fortalecemos para la transformación de la educación superior. Atendemos hoy algunas solicitudes de docentes universitarios que han adoptado una formación permanente y así lograr ser ese profesional que orienta su actividad para asegurar el logro de objetivos formulados desde las instituciones de educación superior para la satisfacción de las demandas sociales. Muchas de las características que los docentes tienen que cumplir deben ser afines no solo con su formación profesional, sino también con su formación humanística. El docente debe ser un profesional reflexivo, crítico, competente en su disciplina y en su entorno social. Muy relacionado con este tema, compartimos una de las experiencias más destacadas del Plan Padrino, como es la experiencia de implementación de resultados de aprendizaje en la Corporación Universitaria Iberoamericana, que está a cargo, está en representación de la doctora Sandra Clemencia, pero sabemos que hay un equipo de profesores que trabajó en esta experiencia académica, de lo cual conoceremos detalles en esta charla precisamente del día de hoy. Finalmente, quiero agradecer a la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad del Atlántico y a todas sus directivas que hacen posible, a través de toda su infraestructura, un espacio como este y reunir aquí profesores de la Universidad del Valle. Veo aquí profesores de la Corporación Universitaria Adventista, del Instituto Unipaz. Entonces veo aquí profesores de la Universidad del Huila, Corhuila. Entonces agradecemos a las directivas de la Universidad del Atlántico que hace posible que nos unamos y contemos experiencias como la que hoy nos va a contar la doctora Sandra Clemencia. Finalmente, es nuestra pretensión que a partir de este espacio se continúe esa formación permanente de todos los docentes bajo nuevos enfoques y perspectivas de diálogo, colaboración y trabajo en equipo. Adicionalmente, deseo que este espacio nos continúe motivando e inspirando para seguir participando y trabajando por una mejor educación al alcance de todos. Muchas gracias por estar aquí y por compartir estas experiencias y, por supuesto, las inquietudes al final, que vamos a tener esa conversación alrededor de lo que es el cafecito con las TIC desde la Universidad del Atlántico en Barranquilla. Continuamos entonces, Farides, adelante.
Damos la palabra entonces a la profesora Sandra Peña para que dé inicio a su conferencia. Muchísimas gracias, Farides. Un gusto saludarte, a Claudia, un gusto en conocerles y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Desde la Corporación Universitaria Iberoamericana les brindamos un cordial saludo, una bienvenida a este espacio. Gracias por acompañarnos en esta charla que esperamos sea igualmente constructiva, productiva para todos los que estamos aquí. En este espacio pues vamos a compartir una experiencia que hemos venido construyendo de forma comunitaria, de forma mancomunada, en un ejercicio de diálogo permanente, de aportes de todas las instancias donde se ha visto un compromiso desde nuestro líder, que es el vicerrector académico, pasando por las facultades, direcciones y áreas transversales, todos muy comprometidos no solamente con el desarrollo y la implementación de nuevas orientaciones de políticas, sino también con el proyecto educativo de la Ibero, el cual se caracteriza por tener una clara orientación hacia la inclusión y la diversidad, y en esta perspectiva pues queremos compartir pues esta experiencia. Entonces vamos a dar inicio. La presentación la vamos a hacer como en 4 momentos que nos hemos organizado para poder compartir. Es muy importante precisar de entrada que vamos a ir compartiendo apartados de lo que ha sido la experiencia en su totalidad. Valdría y viene muy a reflexión que todos estos procesos se hace necesario sistematizarlos, escribirlos, pensarlos de forma comunitaria para rescatar no solamente lo que ha sido el trasegar, sino también las ganancias que como universidad hemos tenido en este ejercicio. Les vamos a compartir nuestra herramienta de diseño, planificación y gestión curricular. Y a partir de ello vamos a hablar como de 4 aspectos. El primero, la trayectoria y los fundamentos del mapa de competencias, es decir, nosotros cómo concebimos el mapa de competencias, dónde surge la idea, cómo lo vamos articulando, no solamente el currículo, sino los procesos pedagógicos, a la evaluación, a la formación de los docentes y obviamente a la virtualidad, que es un aspecto tanto en modalidad como en opción educativa muy importante en la actualidad y pues ya desde hace muchos años en Colombia. Segundo, vamos a mirar cuál es la relación que hay entre el mapa de competencias y los resultados de aprendizaje. Les voy a compartir un ejemplo del trabajo que venimos desarrollando este año, que tiene que ver con el área de investigación, cómo nos hemos venido creciendo, haciendo una actualización a este instrumento. Y por último, vamos a mirar cómo hemos ido integrando paulatinamente y pues también de pronto en un horizonte de tiempo que nos faltaría por trabajar en la modalidad virtual. Vamos a iniciar entonces en nuestra siguiente diapositiva. Vamos a ilustrar cuáles son pues esos fundamentos en los cuales nosotros damos soporte al mapa de competencias. Para ello, nuestras políticas. Nuestras políticas son recientes y pues obviamente han surtido el proceso de actualización, el proceso de construcción conjunta, el proceso de socialización, implementación, pues ya vamos en algunos casos en 3 años de este ejercicio, en otros pues llevamos un poco más de tiempo adelantando, articulándonos. Entonces vamos a ver en nuestra siguiente diapositiva cuáles son estos elementos. Entonces fijémonos acá que los fundamentos para llegar a hablar del mapa de competencias están articulados y están dados desde un proceso de alineación que inicia con la actualización de nuestro proyecto educativo institucional. Nosotros le hicimos una resignificación y de esa resignificación surge una estrategia que nosotros hemos llamado diversidad con inclusión, como un escenario de trazabilidad de toda la formación en la Ibero, pero también como un marco estratégico de actuación y de diferenciación de nuestra institución en su apuesta formativa. Nuestro modelo pedagógico se declara tanto en teoría como en práctica desde el constructivismo educativo. Para ello nosotros nos orientamos desde las teorías de Vygotsky,
de Ausubel y de Piaget. Y allí hemos hecho una conjugación de todos los elementos conceptuales y del referente epistemológico, pues traído a la Ibero precisamente para dar respuesta a su proyecto educativo. Contamos con nuestra política curricular, como lo tienen también ustedes en sus instituciones. Nuestra política para este caso se distingue ¿por qué? Precisamente por dar las orientaciones frente a la diversidad, la inclusión, cómo nosotros concebimos el currículo, finalmente en procesos de evaluación, qué es lo que estamos proponiendo, claramente haciendo una distinción entre lo curricular, lo pedagógico, y desde este horizonte también dando la línea para poder generar una gestión del currículo y de todos los procesos durante el tiempo, que se hagan vigentes durante el tiempo. Nuestros lineamientos curriculares para este caso lo que hacen es puntualizar, focalizar, de alguna manera hacer un poco más asequible la política con unas orientaciones más específicas frente al modelo educativo, frente al diseño curricular, el desarrollo curricular, la forma como nosotros hemos estructurado un sistema de evaluación de los aprendizajes y también un sistema de créditos y actividades formativas que son el soporte para dialogar en torno pues y llegar a esta construcción del mapa de competencias. Notemos acá que hay una primera pista en torno al mapa de competencias y es que en los lineamientos curriculares quedan claramente definidas varios elementos que vamos a traer o integrar al mapa de competencias, es decir, que el mapa de competencias viene a ser una concreción de nuestras políticas, una concreción que nos permite y que nos da línea para hacer el diseño un poco más cohesionado. Entonces, ¿qué vamos a encontrar así si ustedes ingresan a nuestra página, buscan nuestros lineamientos? Allí van a encontrar desde las definiciones, cómo nosotros articulamos, concebimos las competencias en un orden general, luego cómo las transitamos a los cursos, finalmente cómo las decantamos en elementos de competencia y estos a su vez cómo se relacionan con los resultados de aprendizaje. Entonces, por eso, desde este lineamiento aquí ya hay una primera pista para saber cómo logramos esta construcción. Por último, en el 2020 nos fue aprobada la resolución 539. En ella nosotros dejamos una visual de lo que va a ser nuestro modelo de resultados de aprendizaje y allí también como institución empezamos a generar unos compromisos que tienen que ver no solamente con las personas, sino con los procesos asociado a todo el desarrollo y al ciclo de desarrollo del resultado de aprendizaje en nuestra institución. Miremos acá los cambios que hemos tenido en el tiempo, pues al currículo y pues todo esto en contexto. Entonces, en un primer momento, en el 2019, nosotros iniciamos con una reforma curricular. Entonces, esa reforma curricular cambia muchas de las cosas en las que veníamos trabajando. Entonces, yo aquí listé parte de esos cambios. Nos cambia la concepción del currículo, nos da apertura a una pluralidad epistémica y obviamente cambia toda la metodología de diseño curricular. Una de las características que yo creo que en este momento hemos venido ahondando y de pronto en la que más hemos venido creciendo es en esa característica del currículo modular y esa modularidad expresada no solamente en el tiempo, sino en la forma como nosotros vamos articulando las unidades de competencias que ustedes las van a encontrar en cursos muy específicos a unos elementos más generales como son las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. También transformamos la forma de gestionar y la estructura curricular también tuvo una actualización. Las competencias y los resultados de aprendizaje desde la misma reforma ya empezamos a generar unos acercamientos, no solamente conceptuales, sino también metodológicos. Creamos un currículo básico común para todos los programas de pregrado y de posgrado. Esto, pues en muchas instituciones ya se tiene, para nosotros ha sido novedad, pues este fue un movimiento que se vivió en Latinoamérica más o menos en los años 80, pero que para nosotros es importante en temas de resultados de aprendizaje porque teníamos allí una diversidad muy interesante que de hecho pues nos daba valor al currículo, pero también en el momento de una medición nos restringe posibilidades.
También pensamos al interior de las facultades organizar unos núcleos que sean consecuentes con las áreas de conocimiento y allí la existencia de unos cursos que sean transversales y todo ello para facilitar los continuos formativos entre el pregrado y los cursos y los programas de posgrado y también facilitar una movilidad entre modalidades que pues obviamente con el decreto 1330 ya esta apertura se hace pues de manera significativa como un valor muy importante para la educación superior. Todo esto aplicado en nuevos programas. Nuestra política curricular recientemente expedida, pues obviamente aquí ya habíamos ahondado en algunos aspectos. Importante mencionar que nos da una orientación sobre líneas de acción del currículo y en ellas concepciones de integralidad, flexibilidad, interdisciplinaridad, transversalidad que se hacen tan necesarias no solamente para evidenciar una postura integrada del conocimiento, de la formación y de la persona, sino también para darle movilidad al currículo en varios escenarios. La evaluación pedagógica desde la gestión curricular y la gestión que hace el docente en el aula queda estipulada allí como un elemento importante. En el 2020 logramos las orientaciones y los lineamientos curriculares y como previamente lo había mencionado, todos los elementos que le dan soporte al diseño curricular, al sistema de créditos académicos y las actividades formativas y al sistema de evaluación de los estudiantes. En el 2021 nosotros tuvimos una evolución importante en cuanto a lo siguiente. Como ya teníamos una política de resultados de aprendizaje, una política curricular, y ya todo esto caminando pues al paso y al ritmo de la institución, en el 2021 hicimos nuestro primer foro de resultados de aprendizaje. Fue muy interno, fue muy para la casa, para mirar cómo estábamos, qué habíamos hecho durante un año en torno al resultado de aprendizaje. Contamos ayer unas experiencias, esas experiencias tuvieron que ver con escenarios de alineación en la virtualidad, otro con generación de mecanismos, retroalimentación, procesos de retroalimentación de los estudiantes, y allí quedó pues un escenario muy importante para la rendición de cuentas. A través de este evento, también pues la universidad y obviamente la vicerrectoría académica optó por la creación de una comisión de resultados de aprendizaje que pudiera ir haciendo un monitoreo permanente y que allí pues decantara como todo este trabajo. Presentamos también en el 2021 nuestro modelo de resultados de aprendizaje. Fíjense que nosotros no lo tenemos desde el 2019, sino que venimos a concluirlo en el 2021 y actualmente seguimos trabajándolo porque pues este es un proceso. Como todo proceso educativo toma tiempo, toma acción, necesita reflexión, necesita en ocasiones reversar algunos de sus procesos, precisamente para que ese modelo sea representación de lo que es el pensamiento, la forma de hacer su academia en la universidad. Bueno, y aquí en la parte superior estoy dejando una pista muy importante sobre, entonces, ahí cómo emerge el mapa de competencias y allí pues lo estamos colocando como un elemento de planificación. Nuestro modelo de gestión del currículo, fíjense que tenemos 3 niveles. Un nivel macro, que básicamente busca y garantiza que tengamos arriba esos elementos asociados a nuestro modelo educativo, es decir, que todos los programas compartan nuestra misión, nuestra visión, nuestros perfiles, nuestras competencias generales, y esto muy en línea, muy en sinergia con lo que nosotros concebimos desde el modelo educativo, que para nuestro caso es un modelo educativo que tiene 3 características: es flexible, incluyente y promueve la calidad académica y educativa. En un segundo nivel, que es el nivel donde se concretan los planes de estudio, donde se concretan todo lo que tiene que ver con los planes de formación, que es el mesocurricular. Allí tenemos muy en diálogo todo lo que es el proyecto educativo institucional con estos elementos. Entonces, fijémonos aquí que estamos mostrando que en el nivel superior presentamos claramente una declaración de nuestro perfil y asociado a nuestro perfil estarían los resultados de aprendizaje institucional. En el segundo nivel
articulamos de los aspectos formativos las competencias generales y unos resultados de aprendizaje que nosotros denominamos generales, es decir, que están solamente en los programas. Y allí obviamente hay un nivel de cohesión con el perfil y los resultados institucionales. Y en el nivel inferior, que no es menos importante, incluso es el más importante, está todo el diseño microcurricular que corresponde a la concreción del modelo pedagógico en el aula. Entonces, ¿qué pasa allí? El modelo pedagógico viene de alguna manera a transversalizar la creación de los cursos, los módulos, los planes analíticos de curso o sílabus, como se llaman otras instituciones, a definir las estrategias pedagógicas, las estrategias evaluativas, las secuencias didácticas, todas las secuencias de diseño. En este nivel, nosotros concretamos unidades de competencias asociadas a curso y resultados de aprendizaje específicos que también son relacionados o vinculados directamente a los cursos. Entonces, fíjense que aquí nuestro modelo de gestión ya muestra cómo esos 3 niveles de concreción del currículo ya están articulados pues a esa definición y a esa clasificación de los resultados de aprendizaje inicialmente. Ahora acá, nuestra estructura curricular, esa es una concreción muy importante porque cambió el currículo, cambió los planes de estudio, cambió las condiciones y los aspectos académicos, nos permite concretar y pensar la formación desde otra óptica. Entonces, lo primero que está del lado izquierdo de la diapositiva es la forma como nosotros hemos estructurado hemos organizado el currículo. Para este caso, ciclos de formación básica y profesional, ámbitos, y en los ámbitos nosotros hemos incluido una formación que es la formación iberoamericana. Esta formación iberoamericana la fuimos construyendo y definiendo muy de la mano pues, con el pensamiento de la iberoamericana, con lo que nosotros reconocemos ha sido la trayectoria de la universidad y prolongamos en el tiempo, siga siendo como ese elemento diferenciador. Una formación para la vida, que es aquella que me permite establecer un territorio de formación transversal, habilidades para la lectura, la escritura o lo que en otras instituciones pues se llama un currículo común o un básico común. Una formación para la transformación social y digital, y allí tenemos un reto muy importante, un desafío muy importante, porque en esa formación hemos situado las competencias que de pronto más cambios, más dinámica tienen en el tiempo, y son las competencias asociadas a la investigación y todo este tema digital, que pues digital tecnológico, que pues obviamente está teniendo unos adelantos en el tiempo muy importantes. Y la última y no menos importante, la formación para transformación profesional. Pero esto para decir que desde la estructura curricular nosotros ya estamos colocando en el centro de esa estructura o como núcleo de esa estructura la formación del estudiante y sus atributos expresados en el perfil, esto en relación con unos resultados de aprendizaje institucionales. Notarán ustedes que nuestro primer resultado de aprendizaje institucional tiene que ver primero con la promoción del respeto, actitudes, valores, prácticas que nos permitan manifestarnos como comunidad desde la diversidad de pensamiento, la diversidad en el aprendizaje, la diversidad en los recursos, la diversidad humana, social y cultural, y también respaldando este escenario con unos mecanismos de inclusión pues, en los cuales la universidad ha venido evolucionando. Y de ahí en adelante, pues todos esos elementos que uno busca en su formación profesional, un actuar ético, una empatía, una formación integral, la resolución de problemas como un elemento que puede ayudarlos a transformar, a comprender los cambios de la educación, pero también de las profesiones, de las disciplinas, la creatividad y obviamente el emprendimiento como una habilidad muy importante en la sociedad actual. Dicho esto, entonces, en nuestra siguiente diapositiva, miramos acá otra concreción. Entonces, aquí fíjense que el perfil de egreso es como un pilar
que relacionamos directamente con las competencias. 4 tipos de competencia nosotros hemos declarado a nivel institucional para desarrollar. ¿De dónde surgen? Eso es muy importante que ustedes también como que lo sepan. Nosotros hicimos, a partir de la reforma curricular, hicimos todo un estudio sobre tendencias de educación superior, tendencias de las profesiones, de las disciplinas, nuestro trasegar en la investigación, que habíamos logrado como institución a nivel de inclusión y de diversidad, y a partir de ello decantamos 4 tipos de competencias, unas que son socioemocionales, otras que son genéricas transversales, las investigativas digitales y las profesionales. Dentro de las profesionales hemos integrado aquellas que pues necesariamente tienen que dar cuenta del ser profesional, de las disciplinas que se conjugan en esa profesión o que son necesarias para formar ese profesional, y también los elementos de práctica, que es lo que pues claramente nos conecta con el sector productivo. Entonces, fijémonos que en esta línea que estamos mostrando ahí, o en esa articulación, nuestra estructura curricular, nuestro perfil, nuestras competencias van a decantar necesariamente en unas expresiones que nosotros denominamos resultados de aprendizaje general, que me permiten mostrar o que me permiten relacionar pues todo este escenario de formación, es decir, llegar como a ese escenario de evidencia, si se quisiera mencionar de esa manera. ¿Qué relación tienen las competencias institucionales y los resultados? Bueno, importante, y ahí de una vez lo vamos a abordar. Para nosotros, nuestro enfoque curricular es por competencias, con expresión en resultados de aprendizaje. No es al contrario, de pronto no es un currículo basado en resultados de aprendizaje o un currículo por resultados de aprendizaje. El de nosotros es por competencias. Y la relación que existe es la siguiente. Entonces, el elemento fundamental para nuclear, para construir, para elaborar toda propuesta formativa son las competencias. Por eso aquí hacemos como esa articulación. Entonces, un perfil de egreso necesariamente tiene que darme cuenta de esos 4 tipos de competencias. Y la forma como yo desarrollo la competencia, el camino, el trasegar, el trayecto, cuando hago ese desarrollo, el medio para lograrlo, son los resultados de aprendizaje, porque estos son evidenciables. La competencia también es evidenciable, pero no siempre queda estructurada de esa manera. Entonces, ese camino que nosotros estructuramos a través del resultado de aprendizaje es lo que nos permite dar garantía pues, de varias cosas. Uno, que en la planificación queda descrito de alguna manera como una ruta para el desarrollo, sin que esto, más bien, dejando el espacio para que esto en el tiempo pueda cambiar, es decir, es dinámico. Lo segundo, que el resultado me permita evidenciar si logré o no logré la competencia, y en ese orden entrar como a reevaluar esos 6 primeros elementos que he formulado. Tercero, que el resultado me permita también de alguna manera monitorear cómo voy en este proceso. De alguna manera, entonces, la relación es, las competencias son elementos fundamentales para estructurar, el resultado de aprendizaje resulta ser evidencia y camino, trayecto, recorrido para el desarrollo de esas competencias. Esa sería una primera relación, pues sin ahondar en otras que hemos venido conceptualizando a partir de esta experiencia. A ti, Sandra, muchas gracias. Bueno, hasta ahí hemos hecho un recorrido pues de fundamentación, un poquito de historia, de política, de cómo soportamos, de cómo se ve pues nuestro escenario para llegar a esta construcción. Ahora les voy a compartir cómo es nuestro mapa de competencias y nuestros resultados de aprendizaje. Entonces voy a irlo explicando por partecitas, pero obviamente pues esto es de alguna manera, si lo quisiéramos decir en términos de diseño, es una matriz gigante, pero no queremos que se quede de pronto reducido a una matriz, porque en ocasiones y muy en el día a día puede reducirse a un formato, y es más que un formato. Listo. ¿Cómo concebimos nosotros el mapa de competencias y cuál es su influencia en el diseño curricular? Entonces, lo primero,
lo entendimos como estrategia de planificación inicialmente. O sea, cuando iniciamos este ejercicio, nosotros decimos en el mapa de competencias o en esta matriz, vamos a mostrar programa por programa una visual muy general, muy global, pero a la vez detallada de lo que va a ser todo el plan de formación en un programa a 7 años. Entonces, allí hay una información sobre su perfil de egreso, hay una información sobre sus competencias, sobre sus cursos, todo lo que es el plan de estudios, su número de créditos, todos estos elementos se ponen allí y concluye con los mecanismos de evaluación. Entonces, allí nosotros de alguna manera lo que hacemos es materializar esos propósitos de formación que muchas veces enunciamos en un programa y que de pronto pondremos en la página web o de pronto los enunciaremos en una inducción, pero que rara vez nos devolvemos sobre ellos para mirar si los estamos alcanzando, si los estamos abordando durante el proceso formativo. Se organiza por niveles. Entonces, vamos del nivel más grueso, lo macro, lo meso y lo microcurricular, pero mostrando una relación horizontal, no jerárquica, sino horizontal. Y allí, obviamente, concretamos la relación con la estructura curricular y, obviamente, también tiene que ver con un sistema de colores que también hemos puesto para hacerlo un poco más significativo, para llegarle más a las personas, porque el color de alguna manera comunica mejor, pero también nos ayuda a hacer asociaciones. Es mucho más fácil para comunicar desde esta teoría del color y pues obviamente su influencia en el aprendizaje. Promueve relaciones desde lo que nosotros hemos denominado núcleo de competencia. El núcleo para nuestro caso es ese escenario de problematización, es un gran tema, es un gran problema que nosotros queremos desarrollar en el tiempo, por lo tanto no se puede agotar en una primera formulación, sino que tiene que ser lo suficientemente de proyección, de largo aliento. Entonces, definir los núcleos a nosotros pues nos llevó la primera parte de la reforma curricular. En esa primera fuimos entendiendo cómo era nuestra formación, la historia de todos los cursos que habíamos tenido, las agrupaciones que habíamos tenido, cursos, por ejemplo, en investigación. Hace algunos años hablábamos mucho de la metodología de la investigación, cómo volverlos actuales, vigentes, darles unas denominaciones, pero también colocarles un escenario de problematización que nos permitiera mantenernos en el tiempo. También esas competencias generales, fíjense que aquí lo que yo estoy mostrando en ese tercer elemento es que iniciamos con la estructuración de un núcleo, este núcleo me lleva a una competencia general, de allí unas unidades de competencia y estos a su vez se relacionan con resultados generales y resultados específicos. Esa es como la gran relación que logramos establecer allí, pero ya lo vamos a mirar más en detalle. ¿Para qué sirve? Usos varios. Primero, todo lo que tiene que ver con planificación. Si ustedes quieren, lo pueden tener en un elemento de planificación. Por ejemplo, nos ha servido mucho para la creación de nuevos programas, pero ya cuando el programa recibe su aval por parte del ministerio y empieza a funcionar, nos sirve para empezar todo el proceso de gestión curricular, es decir, empezar a mirar cómo vamos haciendo un desarrollo de cada competencia, de cada curso, monitorear resultados de aprendizaje en programas, ir haciendo las adecuaciones y actualizaciones necesarias, incluso en el tiempo. También lo estamos proyectando como un escenario de evaluación del mismo resultado de aprendizaje, es decir, que nos permite establecer un contraste entre lo que el programa inicialmente planteó, lo que va desarrollando y finalizados 7 años, 5 años, 4 años, el logro que obtiene, es decir, cuando ya tenemos un egresado que nos permita contrastar estas primeras versiones, es decir, nos permite hacer trazabilidad de los procesos formativos. Bueno, nuestro modelo de resultados académicos tiene 4 procesos. Se fundamentan esos 4 procesos. La primera o el primer elemento es el de la formulación. Entonces, la formulación, fíjense en ustedes, que siempre nuestro proceso tiene unos elementos de entrada y unos elementos de salida. Entonces, cuando nosotros hacemos todo el ciclo de formulación, la formulación debe quedar consignada para todos los programas en el mapa de competencias.
Ahora estamos trabajando en una herramienta, en un instrumento de evaluación, de análisis que nos permita validar ese mapa de competencias, es decir, que nos permita decir que en un programa ese mapa quedó lo suficientemente bien diseñado, que es solvente, que es pertinente, que sigue las orientaciones de la universidad, pero que también es lo suficientemente proyectivo, es decir, visionario, para darle alcance al resultado de aprendizaje. En la fase de implementación, fíjense acá que la implementación, nosotros tenemos varios escenarios de concreción, es decir, bajamos eso que previamente hemos planificado y hemos dejado allí descrito, un currículo prescrito, lo pasamos a planes analíticos de curso, a guías, a recursos, a las clases, es decir, todo el tránsito de lo macro a lo meso a lo micro, o sea, seguimos esa línea de diseño. En el escenario de seguimiento, nosotros estamos actualmente, este es el año como institución donde estamos dedicados 100% a los mecanismos de evaluación. Es decir, ¿qué quieres decir con eso, Sandra? Diagnosticar, o sea, estamos mirándonos qué tenemos en mecanismos de evaluación, cómo están esos mecanismos, en qué dependencias están, cómo se aplican, cómo se sistematiza la información, cómo se dio la validación de este mecanismo, si ya empiezan a tener esas conexiones con los resultados de aprendizaje. Si no la tienen, estamos evaluando como institución cómo las vamos a establecer. Y como es el año, el 2022 en la Ibero es el año de los mecanismos de evaluación, nosotros hemos creado un plan de trabajo que inició en marzo y culmina en diciembre para poder realizar todas las tareas asociadas a los mecanismos de evaluación. Por ejemplo, dennos un ejemplo. Ejemplo, estamos revisando todos los instrumentos que tenemos para evaluar las prácticas. Es decir, si ese instrumento o esos instrumentos nos permiten revisar el retorno curricular, si recibimos la percepción del empleador, qué dice él o ella frente a la formación que nosotros estamos proveyendo a nuestros estudiantes, con el egresado, si tenemos esos estudios de valor agregado, cómo estamos haciendo esa evaluación, si tenemos evaluaciones de competencias. Y esto ha sido muy a propósito de los ambientes virtuales para la modalidad, repensarnos nuevamente todos nuestros escenarios de examen para poderlos enfocar y poderlos orientar al desarrollo de la competencia y su evidencia en el resultado de aprendizaje. Y todo el ciclo cierra con la evaluación y la medición, que todos los elementos de evaluación y medición pues están muy, muy articulados a nuestro sistema interno de aseguramiento de la calidad y pues allí toda una trazabilidad para programas y cursos. Actualmente, ¿en qué estamos? Pues creando prácticamente una hoja de vida, una hoja de ruta para cada facultad, para cada programa, para todo este ejercicio. La evaluación debe tener una visión integral. O sea, nosotros, nuestra evaluación tiene un principio y es el principio de la diversificación. Entendiendo que si tenemos una misión y una visión orientada a la diversidad con inclusión, necesariamente los mecanismos, las concepciones, los instrumentos, las herramientas, las prácticas, todo debe ser en esa perspectiva diversa. ¿Qué pasa? Que así como nosotros hemos venido haciendo todas estas declaraciones y hemos venido trabajándolas paulatinamente, también tenemos que ser consistentes en la medición. En la medición estamos integrando indicadores cualitativos, indicadores pues obviamente muy cuantitativos, muy estadísticos, muy en línea de lo que nos marca los procesos de acreditación, de autoevaluación, pero también unos indicadores que sean muy, muy vinculados a la identidad institucional, es decir, aquellos que me van a permitir valorar qué tanto evolucionamos nosotros en aprendizaje, en enseñanza, en evaluación, desde la diversidad y la inclusión, es decir, generar una cultura incluyente para el aprendizaje. Entonces, para responder a tu pregunta, ahí que la vi, a partir del chat estamos teniendo varias perspectivas para poder tener una visión integral de lo que sería todo el proceso de medición, de recopilación de información, de sistematización. En esa misma pluralidad también estamos vinculando a todas las dependencias.
Entonces, aquí tenemos nuestro vicerrector, que es nuestro líder, el doctor Oscar Gómez, pero aunado a él tenemos todo un equipo de trabajo donde cada dependencia tiene una responsabilidad, hace un aporte muy importante en todo este ciclo de transformación. Y aquí yo quiero rescatar de mis compañeros y pues de todo lo que ha sido nuestra experiencia, que ha sido esa apertura al cambio, la que nos ha dado, la que nos ha posibilitado avanzar en la medida de nuestros tiempos y de nuestras posibilidades, que si lo evaluamos ha sido rápido, en todo eso que les estamos compartiendo. Y obviamente seguimos trabajando para que eso siga siendo así. Dicho esto, vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Bueno, nuestras taxonomías. Fíjense que ahí yo voy colocando como distintos temas aparentemente sin conexión, pero ya lo vamos a concretar. Las taxonomías nosotros las hemos elaborado para la Ibero, con la Ibero y las estamos validando actualmente en la Ibero. ¿Cómo las hemos elaborado? Entonces, nuestra taxonomía tiene 3 niveles. Se puede leer de abajo hacia arriba, de izquierda hacia derecha. Entonces, vamos a explicarla de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba ustedes van a encontrar taxonomía de color rosado, azul, amarillo y esos tonos son más claritos. Ahí entra nuestra lógica de colores. Entonces allí hemos ubicado todos aquellos verbos que me permitan valorar un saber ser, un saber saber y un saber hacer contextualizado, pero desde el primer nivel de conocimiento. ¿Cuál es ese primer nivel? Nosotros le hemos denominado adquisición. El nivel de adquisición es ese nivel de aprendizaje personal que conecta con las estructuras mentales, que conecta con las emociones, con las afectividades, con la contextualización, con la condición personal para el aprendizaje. Esa es esa primera visión que nosotros rescatamos desde la teoría de Piaget, pero que también hacemos un poco extensiva a unas perspectivas un poquito más sociales y culturales. En el segundo nivel, ustedes van a mirar ya la tonalidad de las taxonomías cambia, es un poquito más oscuro, pero es un tono intermedio. Entonces, esos verbos que están allí puestos para el ser, saber, saber hacer contextualizado, están asociados a la transferencia. Son aquellos saberes que me conectan con la sociedad, que me permiten exteriorizar, que me permiten expresar, que me permiten comunicar, interactuar. Entonces allí ustedes van a ver que aquí es donde nosotros posibilitamos ese segundo elemento de nuestro modelo pedagógico, que es cuando nosotros vamos en esa búsqueda de significado, de sentido, y es en esa transferencia donde nosotros hemos ubicado que es importante que la persona logre el significado de sus conocimientos, pero no solamente de su conocimiento, sino de su realidad, de su contexto, de su cultura, de su sociedad, de su profesión, de sus disciplinas. Seguimos avanzando. En el nivel superior ustedes van a encontrar ya un color mucho más oscuro, un tono más oscuro, y allí hemos situado desde el ser, desde el saber y desde un saber hacer contextualizado aquellos verbos que me van a permitir evidenciar aprendizajes para la transformación. ¿Qué es lo que nosotros en nuestra perspectiva teórica estaríamos dando cuenta de ese aprendizaje contextualizado, situado para resolver problemas reales o por lo menos en conexión con las comunidades, que es ese aprendizaje social y cultural que está mediado por el lenguaje? Y bueno, todos estos elementos en la perspectiva de Vygotsky. Entonces, nuestra taxonomía es propia de la Ibero. Nosotros no utilizamos ninguno de los referentes teóricos, no porque no fueran importantes, claro, fueron una base de consulta, pero como hemos venido en este proyecto de ir acercándonos a tener elementos para la diversidad con inclusión, entonces dijimos, en este aspecto también tenemos que cuidar que esa posibilidad que tenemos de pensar las taxonomías sea muy en coherencia con lo que nosotros hemos venido dialogando previamente. Ese tercer nivel de aprendizaje es el aprendizaje para la transformación.
Ahora bien, no, nosotros no utilizamos taxonomía de Bloom ni la de Anderson, ninguna de ellas. Nosotros tenemos nuestra propia taxonomía aquí en la Ibero, la construimos para la Ibero y lo que hicimos fue, para llegar a ella, cruzamos todos los elementos teóricos del modelo pedagógico. Ya veníamos trabajando en el desarrollo del modelo pedagógico, ya llevamos 3 años potenciándolo desde la formación, desde los planes analíticos y ya esta es otra concreción del modelo pedagógico. Bueno, de abajo hacia arriba. Ahora miremoslo de izquierda a derecha. Entonces, fíjense ustedes que de izquierda a derecha lo que vamos a encontrar es el desarrollo de las competencias que primero hemos declarado en el perfil, las socioemocionales, las genéricas, digitales, investigativas y por último, las profesionales. Pero también esos elementos de competencia o esos niveles de competencia que están supeditados al currículo por competencias que serían los que dan cuenta de un saber ser. Por eso la taxonomía en ese nivel va a ser de colores asociados a la identidad institucional, muy vino tinto, rosado, moradito, estos tonos que me indican o que me asocian a la ética, la diversidad y la empatía. En la mitad tenemos todas las competencias genéricas, las que hemos pintado pues de color azules, todas las tonalidades de los azules, y que están muy vinculadas a la creatividad y la resolución de problemas. Y por último, las competencias profesionales en distintas tonalidades. Aquí hay otro elemento que es muy importante y fíjense que la competencia también me va a mostrar una gradualidad, desde unos saberes básicos de adquisición, unos que pasan por un nivel de transferencia y un nivel de transformación, siendo el nivel de transformación el más alto que vamos a tener en nuestra formación. Si ustedes se dan cuenta del lado izquierdo, del lado derecho de la diapositiva, tenemos como 3 flechitas, una de color negro, una naranja y una verde. ¿Qué significan esas 3 flechitas? Sencillo, es la forma como las taxonomías se asocian a nuestros niveles de formación. La Ibero tiene programas profesionales, especializaciones y maestrías de profundización. Entonces, la taxonomía quedó muy vinculada para esos niveles de formación. ¿Qué quiero decir con ello? Un programa profesional puede formular resultados de aprendizaje, de adquisición, de transferencia y de transformación. Un programa de especialización, no. Un programa de especialización inicia en el segundo nivel, en transferencia. Al igual que un programa de maestría de profundización. En el momento que la universidad cree programas de maestría con enfoque investigativo o de doctorado, pues ya esta taxonomía necesariamente tiene que darnos la posibilidad para seguir ampliando. Bueno, esas son nuestras taxonomías, así las construimos. Yo sé que la imagen no deja ver en gran parte los verbos, pero posteriormente yo les comparto la herramienta para que ustedes la puedan ver en detalle si les parece. O un documento que les ayude a ilustrar cómo tenemos todo este ejercicio, un documento institucional que estamos construyendo para explicar y pues tener una memoria y obviamente el fundamento de esto que les estoy compartiendo. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Bueno, Nidia, muchísimas gracias. En nuestra siguiente diapositiva vamos a mirar. Listo, este es el mapa, primera parte del mapa color amarillo. Entonces, fíjense en ustedes, nuestro mapa estamos estrenando mejora, hicimos acción de mejora. El año pasado hicimos una primera aproximación, fue interesante todo el ejercicio, sin embargo, en la práctica tiene muchos escenarios para articular y pues resulta dispendioso poderlo materializar en los programas, pero ya todos los que hemos venido trabajando en esta experiencia, pues notamos que aquí ya hay un avance importante. Entonces voy a explicarlo de manera muy rápida para que una compañera nos pueda compartir cómo lo trabajaron ellos, que es como lo que estamos haciendo este año. Vamos a encontrar inicialmente los atributos del perfil de egreso. Los atributos del perfil de egreso son esas características que va a tener un egresado de la Iberoamericana y que necesariamente tiene que dar cuenta de la empatía, la formación integral, ese actuar ético, el emprendimiento, la transformación a partir de la resolución de problemas, la creatividad.
Todos los programas deben formular sus perfiles en consonancia con esos atributos que son institucionales y que previamente están declarados dentro de los resultados de aprendizaje más globales. Obviamente, cada programa le va a ir incluyendo los elementos que va encontrando en sus estudios de tendencias y pues obviamente todo lo que le va a ser pertinente a su formación. Tenemos un sistema de códigos que se compone del tipo de competencia, el tipo de formación y el número de la competencia. Porque este sistema de códigos lo vamos a llevar a un sistema de información. Entonces, en esta versión ya quedó codificado. Los niveles de competencia asociados al ser, al saber saber y al saber hacer. Entonces, ahí la persona puede discriminar qué nivel de competencia va a trabajar en relación pues, con este ejercicio. Las competencias generales que se pueden clasificar en esos 3 elementos, pero fíjense que en la taxonomía las competencias generales solamente podemos utilizar aquellas que están asociadas a los verbos de transformación, es decir, el nivel más alto. ¿Por qué le hemos dado esa asignación? Porque para nuestro caso, nuestro currículo es por competencias. El elemento más importante para estructurar todo el plan de formación es ese, la competencia general. Y entonces, al tener muy claro ese escenario, pues claramente como hay una relación de jerarquía entre la competencia general y la unidad de competencia, necesitamos que eso pues quede también organizados en esa estructura. Ojo, nuestro formato es único, esa es otra cuestión. Nosotros no estamos distinguiendo de la modalidad virtual, distancia, dual, registro único, no. En estos últimos años hemos tratado de unificarnos, pero sin perder la diversidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos las mismas competencias generales, por ejemplo, en un programa de psicología virtual y uno presencial, sus mismos resultados, y eso nos va a facilitar curricularmente el tránsito y la movilidad de los estudiantes. A la fecha no tenemos programas así unificados, pero estamos trabajando en ese escenario. O sea, es decir, tenemos unos programas que hasta ahora están en renovación, otros que son un poquito, ya están avanzando, que están para renovarse en 1 o 2 años. Entonces les estamos pidiendo que hagamos una especie de alineación, de equivalencia y que por cada programa exista. O sea, si hay un programa en 3 modalidades, exista un único mapa de competencias. Ahora, las temporalidades. Como las temporalidades las vamos a ver es en el curso, en la unidad de competencia, no en la competencia general, es allí donde hacemos una discriminación en la actividad formativa, es allí donde lo distinguimos. Posteriormente, a cada competencia general le vamos a asociar un resultado de aprendizaje general, un hito. Esta construcción nos lleva también a generar unas economías importantes, sin volvernos reduccionistas, ¿no? Que eso es importante también como saberlo sopesar. Entonces, sin llegar a la reducción, esa relación 1 a 1 la mantenemos para poder tener esa expresión, entendiendo que es en el plan de estudios donde se materializa todo esto que sería como una especie de currículo prescrito. En nuestra siguiente diapositiva vamos a mostrar la segunda parte. Color azul me muestra todo el plan de estudios. El plan de estudios, entonces fíjense que inicia con la estructura curricular, el núcleo de competencia, el nombre del curso del módulo, el número de créditos, la tipología, me lleva a su elemento específico que es la unidad de competencia, me permite ubicar cada curso a qué nivel de aprendizaje corresponde, si es de adquisición, de transferencia o de transformación, y finalmente vienen las especificidades para los resultados de aprendizaje específicos. Fíjense aquí que aquí tenemos 3 colores. Color rosado que indica que todos los cursos van a tener un resultado de aprendizaje asociado al saber ser. Y esto es nuevo para la Iberoamericana desde el currículo, no desde la evaluación, desde el currículo. Entonces es importante esa claridad porque eso también ya nos tiene que llevar a pensar cómo los vamos a evaluar, cómo los vamos a monitorear, incluso cómo los formulamos. Saber saber, saber hacer, que son las taxonomías de color azul y amarillo. En la parte inferior ustedes van a encontrar unas definiciones, sobre todo para la virtualidad, que es donde por diseño instruccional necesitamos generar más elementos
de articulación, de concreción. Entonces, todos los cursos deben tener un resultado de aprendizaje asociado al saber ser. Los cursos de 2 créditos van a tener una formulación de mínimo 3 resultados de aprendizaje, cursos de 3 créditos, 4 resultados, y ahí en adelante pues pusimos como unos, eso se llaman intervalos, precisamente para no excedernos, pero también para no caer como en un exceso, ¿sí? Ahí logramos como también hacer como una revisión con los compañeros de virtualidad, cómo podía ser ese asunto y llegamos a esa decisión. Que si hay cursos de 8 créditos en adelante, sí, nosotros tenemos facultad de educación y esta es una excepción para el tema de las prácticas, que pues ustedes ya deben saber que allí hay una normatividad especial que nos enseña a organizarnos de manera distinta. Ahora bien, en nuestra última parte del formato, en la parte 3, ustedes lo que van a mirar allí en la parte 3, ya mostramos la final, que es la articulación, perdón un momento. Perdón, ya, estoy de vuelta. Qué pena con ustedes. Tengo dificultades a veces en mi voz, pero ya, volví. En la parte 3 de nuestro formato, concluimos todo el diseño con la articulación de los mecanismos de evaluación. Es decir, aquí especificamos de manera general, no es tan particular, muy general, asociado al resultado de aprendizaje general, cuáles son esas actividades formativas, y fíjense que aquí ya empezamos a flexibilizar según la modalidad, según el nivel de formación, y eso también nos ha permitido entrar en unas reflexiones importantes frente a esos insumos necesarios para la formación, cómo deben ser las actividades, cómo deben ser las estrategias, qué características deben ir ganando en el tiempo precisamente para que no se nos quede solamente en enunciación, sino también cuando pasemos a un diseño instruccional, cómo lo podemos hacer. Entonces, de un lado está la forma como garantizamos el desarrollo del crédito académico en los ambientes virtuales. Para este caso hemos especificado escenarios de tutoría, encuentro sincrónico, trabajo colaborativo, monitorías, asesoría, retroalimentación, acompañamiento, exámenes, socialización como actividad formativa, y ya al interior del curso materializamos lo que es la estrategia pedagógica que pues aunque se relaciona, sí hay una distinción importante. Por otro lado, los mecanismos de evaluación tienen que ver con unos que son institucionales, por ejemplo, una prueba de ingreso de mitad de carrera y de final, los que son propios de los programas y finalmente los que son de los cursos. Nosotros en este momento ya hemos hecho esa distinción. Mecanismos institucionales, es decir, que están articulados al sistema de aseguramiento, los de los programas y los de los cursos. ¿Esa distinción para qué? Precisamente para entender la finalidad de cada mecanismo y también la posibilidad en la información que me van a dar allí. Bueno, ahora le vamos a dar paso a nuestra compañera, la profe Gloria Rodríguez. Vamos a saltarnos aquí algunas diapositivas precisamente para que ella nos comparta cómo este año que iniciamos con una actualización de los mapas de competencias desde el área de investigaciones. Fíjense que aquí el área de investigaciones nos ha venido apoyando desde el inicio. Entonces aquí la profe Gloria se las presento. Ella ha estado con nosotros toda la reforma curricular desde el 2019 cuando tuvimos nuestro primer curso, nuestro primer proceso, hasta este proceso que llevamos al día de hoy. Bienvenida, Gloria. Te doy la palabra y le pedimos a Farides que por favor nos ubique 3 diapositivas más adelante, si es tan amable. Muy buenos días, muchas gracias especialmente a la profe Sandra por habernos compartido esta invitación y por supuesto a los organizadores del espacio. En esta oportunidad, dando continuidad a lo que nos ha contado la profe Sandra, voy a contarles la experiencia del diseño de mapa de competencias de un ámbito en específico. Y como señala la profe Sandra, tuve la oportunidad de participar en el
diseño de un curso en particular, pero en articulación con todo el ámbito. Y adicionalmente hemos tenido la oportunidad desde el área de investigación de hacer seguimiento y algunos ajustes al proceso en clave de lo que nos ha contado la profe Sandra el día de hoy del mapa de competencias. Si me regalan la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué ocurre con este ejemplo? Tenemos el ámbito de transformación social que está contemplado básicamente con 4 cursos, que son el curso de módulos. El módulo de competencias investigativas de gestión digital y de innovación, de competencias digitales y procesos investigativos. Con un claro propósito este ámbito, y es que el estudiante lo que realice en el marco de estos cursos lo pueda llevar a desarrollar su opción de grado en modalidad investigativa. Es un poco como está pensado el ámbito. Sin embargo, no quiere decir que si un estudiante no selecciona la opción de grado en modalidad investigativa, no puede estar desarrollando algunos de los cursos que están pensados en el ámbito. ¿Qué fue clave para nosotros, sobre todo en este 2022 que empieza esta etapa, como señalaba la profe Sandra, ya de evaluación al proceso, que se ha venido trabajando desde el 2019, ya con el diseño de los cursos de los ámbitos desde el 2020, en donde se nos presenta la necesidad de estructurar estos ámbitos a partir de competencias y estructurar resultados de aprendizaje que tuvieran una articulación, como señalamos allí en la pantalla en el lado izquierdo, que tuvieran una articulación con las declaraciones del currículo, como ha contado la profe Sandra, que la Ibero tuvo esta transformación, que fueran coherentes desde la puesta horizontal de cada uno de los cursos, pero también en coherencia con las declaraciones del macrocurrículo y del microcurrículo. En esa vía, nosotros cuando empezamos a trabajar lo relacionado con este mapa de competencias para este ámbito, específicamente, encontramos que es necesaria una continua reflexión, ¿sí? Quizás es algo así como descubrir que el agua moja, pero en estos procesos educativos, finalmente, y más cuando nos acercamos a pensar estos elementos relacionados con resultados de aprendizaje, no hablamos, rescatamos eso, que no se habla de un recetario. Hay unos lineamientos. La profe Sandra nos señalaba hace un rato la taxonomía, que para nosotros ha sido clave. Desde el 2021, cuando ocurre la necesidad de reflejar la taxonomía que no tuvimos en el 2020 cuando lo diseñamos, encontramos ahora, cuando vamos a reestructurar el mapa de competencias, la relevancia y la importancia de esta taxonomía para llevarla al mapa de competencias. Es más, pensábamos, qué beneficioso hubiese sido si hace 2 años, cuando diseñamos los cursos, hubiésemos tenido estas taxonomías que nos hubieran ayudado a mitigar algunos de los elementos que habíamos diseñado. Por eso decimos que la reflexión va en función, claro, del macrocurrículo, cómo nos lleva el macrocurrículo al micro, pero también necesariamente cómo ese microcurrículo aporta las declaraciones del macrocurrículo, va en sintonía con la oferta que se le hace al estudiante, y por allí nos hacían algunas preguntas que al final de la sesión iremos respondiendo. ¿Cómo podemos dar cuenta de que realmente se cumplan, ¿sí?, los resultados de aprendizaje? Es un proceso que tendrá que hacerse con el proceso de seguimiento y evaluación. La profe Sandra nos señala ahora, institucionalmente se ha pensado en 2 momentos, sin embargo, dentro de los programas hay otros momentos que se pueden tener en cuenta para la evaluación. Por lo que señalamos, no hay un recetario, no hay una sola manera de comprender. Hace 2 años, cuando empezamos la estructura a diseñar este proceso, lo entendimos de una manera, porque así lo declaraban la normativa, la misma estructura, los lineamientos curriculares, y en el momento de la implementación encontramos quizás que nos faltó contemplar algún elemento, y no podemos esperar en el tiempo a hacer el ajuste, sino tenemos que encontrar durante todo ese proceso cómo se ajusta, pero
pensando en articulación y coherencia. Y esa articulación y coherencia en función de algo muy importante que nos ha llevado a pensar y a recalcar y a ratificar esta línea en marco de los resultados de aprendizaje, y es esa realidad que nuestros egresados, en ese proceso formativo, cuando ya sean egresados, esa realidad que les va a permitir a ellos en sus ámbitos de influencia cambiar. Finalmente, de eso se trata este proceso de enseñanza. Por allí lo referían hace un rato, ¿sí? No es simplemente llenar, pues que es una discusión que se ha hecho en educación superior, llenar de conocimientos y conocimientos, sino para qué sirve el conocimiento, cómo se va a utilizar luego. Por eso hablamos aquí en el mapa de competencias desde la taxonomía de ese saber ser hacer, porque va a llevarse a un contexto específico, un ámbito de influencia específico en el que el profesional se va a desempeñar. Entonces, sin más preámbulos, me regalan la siguiente. Precisamente por la estructura del mapa de competencias que la profe Sandra ya les señaló, entonces no la puse solo en una diapositiva, la dividí. El ámbito, como señalo, se compone de los 4 módulos. Entonces nosotros teníamos que empezar a pensar desde esos aspectos macrocurriculares. La profe Sandra les señalaba qué atributo del perfil de ingreso iban a compartir estos 4 sumando el módulo de opción de grado, para empezar a pensar las competencias, el nivel de competencia, los verbos de las competencias generales, y de ahí en adelante irnos a lo meso y a lo microcurricular. Entonces, aquí ustedes ven y les estamos mostrando, digamos que el ejemplo desde la realidad de lo vivido para este proceso, algunos colores, ¿sí? Entonces ven que hay en verde y otros en negro y un elemento que está allí en rojo. ¿Por qué? Lo verde es lo que nos implicó algún ajuste para este momento, ¿sí? Para este momento, en función de lo que ya teníamos en los diseños de los cursos. Entonces, ¿qué ocurre? Dijimos, para que realmente guarde una relación, una articulación y coherencia, como ya lo había indicado, el atributo del perfil de ingreso que estos cursos va a aportar es a desarrollar soluciones pertinentes sustentadas en el conocimiento, la tecnología y la innovación, que propendan por el desarrollo humano sostenible y la transformación social. La profe Sandra ha dicho algo importante, y es cómo nosotros, cómo los cursos, cómo la estructura curricular, los planes curriculares no se pueden distanciar de unas apuestas institucionales en función, insisto, de cómo el egresado va a tener en un contexto específico, va a tener influencia, ¿sí? Entonces, debemos partir de allí. ¿Cómo estos cursos van a aportar a ese perfil de ingreso? Y decidimos, allí hubo un primer ajuste, que el que podía concatenarse en los 5 cursos era este, ¿sí? En ese sentido, esto nos llevaba a pensar qué significan los colores. Los colores. Lo verdecito fue el ajuste que hicimos para el 2022, el negro es lo que ya venía, se dejó tal cual que se venía trabajando desde el 2020, y en el rojo es un elemento que nosotros proponemos que le hace falta a la taxonomía, que no se tuvo en cuenta, dado el verbo que consideramos es necesario utilizar en el proceso, ¿sí? Es básicamente eso. O sea, con esto que queremos reflejar, el mapa es un elemento que nos sirve incluso para hacer el seguimiento, para dar cuenta de cómo está situado el desarrollo de cada uno de los cursos, si cumple con los resultados de aprendizaje, qué ocurre durante la ejecución en un proceso de retroalimentación constante, no solo de parte de los docentes, sino quien vive el desarrollo de cada uno de los módulos, que son nuestros estudiantes, ¿sí? En el momento en que los cursos se diseñaron en el 2020, articulados en el ámbito de transformación social, era cuando estábamos empezando a comprender esto que implicaba. Por supuesto, tuvimos una serie de capacitaciones, de la comprensión de la nueva estructura curricular, de la articulación con los lineamientos curriculares, con este PI que tuvo una transformación y tuvo un sentido ese diseño en el 2020. Entonces, lo que hacemos en el 2022, ya cuando se nos expande aún más esta estructura del mapa de competencias, es tomar estos cursos que estaban diseñados, llevar lo que teníamos allí
registrarlo, hacer un análisis si esto realmente tenía una articulación y coherencia. Por supuesto, la primera que nosotros revisamos es esa articulación horizontal partiendo de esta estructura macro. Entonces, por eso hablamos de cómo estos módulos que componen un ámbito podían aportarle a un atributo específico, que es lo que estamos desarrollando aquí, comprendiendo lo que hemos discutido al interior de la Ibero, al interior de los equipos, y no hay una receta específica, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con esta formulación está sujeta a ajustes de orden permanente en función de lo vivido, en función de la retroalimentación de los docentes, en función de lo que nos dicen nuestros estudiantes, ¿sí? No podemos solamente escuchar una sola voz, sino hay todos los interlocutores que participan en el proceso. En ese sentido, entonces decimos, la competencia para este ámbito, que es el ámbito de transformación social y digital, ¿sí? Por eso la profe Sandra hace un rato decía, hace unos años hablábamos entonces de metodología de investigación en algunos cursos de nuestros programas, incluso de pregrado, se hablaba de metodología, perdón, de posgrado se hablaba de metodología de investigación, luego hubo una transición y ya se hablaron de cursos específicos de investigación, y ya con esta nueva estructura se da una nueva denominación, y no simplemente por una sinonimia, sino por lo que nos señalaba la profe Sandra, que hizo la institución de revisar estas tendencias y cómo ese cambio de denominación, por supuesto, hacía un cambio al interior de la propuesta o el diseño de los cursos en articulación con el propósito del ámbito, que es la transformación social y digital. Con estos cursos, nosotros esperamos que el estudiante cuente con herramientas que les permita cumplir esta competencia, transferir a sus contextos, por eso hablamos del ámbito de influencia importante, transferir a sus contextos o ámbito de influencia disciplinar desarrollos derivados de la investigación e innovación orientados a la transformación social y digital, ¿sí? Para ello tenemos estos 4 módulos: competencias digitales, competencias investigativas, gestión digital e innovación y procesos investigativos, ¿sí? Y por supuesto, quien desarrolle su opción de grado en modalidad investigativa lo complementará con el módulo de opción de grado. El nivel de competencia nos situamos en saber, recuerden la taxonomía que les presentaba la profe Sandra. Sin embargo, nosotros encontramos más adelante, se los cuento, que no nos podíamos solamente centrar en el saber. De hecho, lo discutimos al interior del grupo. ¿Qué pasa si solamente nos quedamos aquí? Seguramente va a ser difícil ver esa articulación y ese crecimiento entre el desarrollo de las competencias específicas, de los resultados de aprendizaje esperados para cada uno de los cursos. Situamos esto en ese segundo nivel de transferir, ¿sí? En la taxonomía dijimos, por supuesto, estamos allí en transferir. Y por supuesto, entonces llegamos a los resultados de aprendizaje general para 2 momentos, dos allí claves. Tenemos 5 cursos, 2 que se relacionan con lo digital y 3 más con lo investigativo, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de implementar las soluciones pertinentes desde la investigación o la innovación en los contextos o ámbitos disciplinares y formular propuestas de innovación a partir del uso de herramientas y tecnologías digitales. ¿Me regalas el siguiente, por favor? Que creo que me estoy extendiendo un poquito más del tiempo. Entonces, ya en lo mesocurricular, hablamos de en dónde nos situamos en términos de la estructura curricular. Los 5 cursos están situados en formación para la transformación social y digital. Por eso hacen parte del ámbito, los 5 módulos, ¿sí? El núcleo de competencia guardan toda la relación que está en el social y digital. Según esto, insisto, que ya la profe Sandra lo había aclarado, las declaraciones y los lineamientos de la Ibero. Y aparecen entonces los 5 módulos que ya les había enunciado. Fíjense que hay un diferencial en términos de créditos. Tenemos los 4 cursos que son completamente parte del ámbito, todos tienen 3 créditos, y opción de grado en modalidad investigativa tiene 2. Si nosotros sumamos, estamos hablando de 14 créditos que componen este ámbito. Recuerden lo que nos decían hace un rato en función de si tenemos
3 créditos, ¿cuántos resultados de aprendizaje esperamos? Nos decía la profe Sandra, si tenemos 3 créditos, esperamos tener 4 resultados de aprendizaje. Si tenemos 2 créditos, esperamos tener 3, ¿sí? Entonces, más adelante les muestro cuántos resultados de aprendizaje finalmente quedaron definidos para este ámbito. La tipología de los cursos, por supuesto, todos son teórico-prácticos y quiero hacer aquí, más que contarles o leerles cada una de las unidades de competencia de los 5 cursos, quiero centrarme en lo que nosotros identificamos el verbo de unidad de competencia, ¿sí? Que para nosotros insistimos y digamos que como ejemplo de este mapa de competencias queríamos contarles, fue clave la taxonomía. La taxonomía nos permitió, si bien entramos en algunas discusiones frente a cuál seleccionar o cuál verbo utilizar o no, más allá de esas discusiones que siempre cuando uno está en un trabajo colaborativo con colegas ocurren, fue cómo le dábamos la línea en función de esta taxonomía y los niveles de jerarquía que nos proponen desde de la dirección de currículo. Para nosotros fue absolutamente clave. Entonces, en ese sentido, fíjense que decimos, tenemos un curso de competencias investigativas donde queremos que el estudiante finalmente llegue a explicar algo, que en este caso pues es el rol social de la investigación, etc. En procesos investigativos queremos que el estudiante estructure, ¿sí? ¿Estructure qué? Una propuesta investigativa aplicada en función el alcance de su formación disciplinar y pues de su contexto. Tenemos ya una opción de grado en modalidad investigativa que está en rojo, recuerden que hace un rato en la anterior les decía también que está en rojo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros revisamos dentro de la taxonomía no está el verbo que nosotros queremos y consideramos según este nivel se puede utilizar, que es el de aplicar, por eso nosotros lo pusimos acá. Entre paréntesis está el que se podría acercar, que es reproducir. Nosotros hablábamos con la profe Sandra que sí lo podíamos o se podía ajustar a que encontráramos el aplicar o lo dejábamos reproducir y estamos en ese proceso de ajuste. Por eso insisto que lo que estamos mostrándoles es realmente cómo ha surgido el trabajo de esa estructuración de este mapa de competencias en este ámbito. Para el curso de competencias digitales, el verbo que queremos utilizar allí es el usar, pues frente a que el estudiante debe usar dispositivos y aplicaciones tecnológicas que promuevan el acceso a la información, etc. Y gestión digital e innovación en términos de articular lo digital como contexto, que hace parte también de las declaraciones de la Ibero. Entonces ahí, si nosotros unimos esta primera parte del macro currículo con lo mesocurricular, estamos encontrando esa articulación. Recuerden que lo que les contábamos es 2020 hicimos los diseños, 2022 ya cuando tenemos la posibilidad de revisar qué ocurre, encontramos que es necesario para articularlo con lo que ha venido trabajando Iberoamericana, liderado por supuesto por la dirección de currículo, era necesario ajustar. ¿Me regalan la siguiente? Y entonces, la siguiente no está. Bueno, sí, mentira, ¿cierto, profe? Ahí la siguiente. No, bueno. La de actividades formativas no. Ok, listo. Entonces, con esto, ¿qué les queremos contar? No sé, ahí sigues tú, ¿cierto, profe? Después de esta. Sí, entonces, sí, señora. Para cerrar, ¿qué decirles? Finalmente, estructuramos 19 resultados de aprendizaje, todos en consonancia con lo que se nos solicita en función de los créditos, ¿sí? Teniendo una particularidad, recuerden que les decía, regálame la anterior, por favor, la anterior. Anterior y anterior. La anterior. Que les decía que el nivel de competencia esperado para este ámbito era el saber. Sin embargo, nosotros, que en los resultados de aprendizaje lo señalamos, identificamos que era necesario tomar algunos elementos en términos de los verbos del saber hacer. Del saber hacer, porque no nos podíamos solo quedar en el saber para este ámbito, un elemento que discutimos en reunión con la profe Sandra, y que cuando nosotros hacemos el conteo identificamos que es equivalente en número los verbos del saber del saber hacer, y discutíamos que
si bien estamos utilizando esos verbos que están puestos en taxonomía en ese nivel de saber hacer, no se distancia de las apuestas, uno, curriculares, por supuesto, y de los diseños de los cursos que fueron pensados con ese sentido en función de llevarnos a los resultados de aprendizaje para este año. Básicamente eso era lo que les queríamos contar, que ha sido la experiencia del diseño de este mapa de competencias en el ámbito. Nos queda lo relacionado con las actividades de evaluación, que es un proceso que estamos empezando a decantar, a demarcar, a encontrar qué es necesario, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a evaluar, para que nos permita, pues seguramente hacer más ajustes en los módulos que están acá o en algunos de los planteamientos que están allí, incluso, ¿por qué no?, en algunas de las actividades que si bien fueron muy pensadas en articulación con los resultados de aprendizaje y las competencias, sabemos que sobre todo en estos 2 últimos años que nos vimos enfrentados a todo este proceso de acercamiento a estas actividades desde lo remoto, a que todos, tanto estudiantes como docentes, fueran un poco más usuarios de lo que implicaba las rutas digitales, seguramente eso nos va a llevar que en este primer diseño luego tengamos que hacer más ajustes, no solo, como digo, en términos de competencias, unidades, resultados, sino también en las actividades. A todos muchísimas gracias, quedo pues atenta allí a sus preguntas. Profe Gloria, muchísimas gracias por este espacio, por compartirnos pues la experiencia, pero yo aquí quiero precisar y es en torno a lo siguiente. Fíjense en ustedes que este proceso lo ha liderado Dirección de Investigaciones, o sea, esta articulación que estamos generando, y Coordinación. Gloria es nuestra coordinadora de investigaciones y pues obviamente es ella quien tiene contacto con los investigadores, con los docentes de investigación, con los estudiantes, con la definición de opciones de grado. Y aquí, como los resultados de aprendizaje necesariamente me implican generar esos escenarios de interacción, al igual que el desarrollo de las competencias, también hemos ido generando una cultura de descentramiento y de articulación entre lo que son las grandes dependencias transversales en las universidades, como lo son currículo, formación docente y dirección de investigaciones, virtualidad, para que podamos también dialogar del currículo con los programas, con las áreas y bueno, pues con todo lo que tenemos acá. Farides, una duda, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, según nuestra agenda deberíamos estar ya ingresando a la sección de preguntas y respuestas, sí. Me queda por compartir solamente, o más bien, lo último es mirar mecanismos de evaluación y virtualidad, que no es un asunto menos importante. Entonces tú me dirás si lo continuamos o hacemos apertura a preguntas. Igual yo estuve ya respondiendo muchas de las que estaban allí en el chat para poder también... Profe, yo creo que es importante que pueda terminar su presentación, claro, y los minutos restantes los ocupamos con las preguntas. Bueno, muchísimas gracias. En aras de pues, esta concesión de tiempo voy a ser lo más concreta posible, entonces me regala la siguiente diapositiva. Entramos a la cuarta sección de la charla, que ya es mirar mapa de competencias en la virtualidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? Pero fíjense que la virtualidad nos va a otorgar, a mi manera de ver, son las posibilidades más interesantes que tenemos porque hemos hecho este ejercicio en nuestra siguiente diapositiva. Con nuestros compañeros de innovación, dirección de innovación. Aquí tenemos una dirección y dentro de la dirección hay una coordinación de adecuación tecnopedagógica. Hemos venido trabajando también de la mano para lograr como todos estos cambios que les voy a compartir primero. La planificación, ¿cómo iniciamos el proceso de virtualización, por ejemplo, de un curso? Con la planificación del curso, y esa planificación lo tenemos en un formato que también va de colores, formato vino tinto, la formación Ibero, azul, formación para la vida, verde, formación para la transformación social y digital, amarillo, todo lo que es profesional. Estos cambios los creamos junto con virtualidad, precisamente para que
pudiéramos también establecer sinergia entre lo que se propone curricularmente y lo que finalmente se va a virtualizar, el contenido que le va a llegar a los estudiantes cuando ya está dentro de su proceso de formación. ¿Qué concretamos aquí? Las unidades de competencia, los resultados de aprendizaje y las estrategias evaluativas, es decir, nuestro sistema de evaluación. En el formato nosotros mostramos claramente que nuestra evaluación tiene 8 enfoques y el diseñador del curso, el docente, puede seleccionar aquella que mejor se resuelve la competencia que está trabajando. Luego pasamos al diseño instruccional. En el diseño instruccional lo que hacemos es plasmar una secuencia formativa que después se va a llevar a un ambiente virtual, a una plataforma, a un LMS. Entonces es allí donde queda como esta memoria, y allí pues obviamente tenemos toda una asesoría que claramente debe conocer todo lo que previamente nosotros hemos dialogado. Finalmente, allí también decantamos las estrategias para la adquisición, transferencia y transformación, y allí es donde materializamos nuestro modelo pedagógico desde la intencionalidad hasta la evaluación. Entonces, 3 momentos claves del diseño de un microcurrículo, pasando del meso al micro en la virtualidad. En la siguiente diapositiva, nosotros también hicimos una adecuación de las actividades formativas, organizamos nuestros créditos académicos, empezamos a revisar cuando un curso tiene 8 semanas, cuando un curso tiene 16 semanas, si tiene 2 créditos, si tiene 3 créditos, ¿qué vamos a hacer? Aquí hicimos unos consensos. En aras del tiempo, de la modalidad y de lo que nosotros queremos formar, llegamos a una conclusión. Primero, vamos a tener unas actividades formativas denominadas tutorías, y fuimos desarrollando el crédito académico, lo que corresponde a la hora de trabajo directo, es decir, el tiempo que destina el profesor. Fíjense acá que la retroalimentación, como empieza a ser tan importante en el proceso formativo, nosotros empezamos a darle un tiempo importante dentro del desarrollo de la virtualidad y el acompañamiento al estudiante. Incluimos el concepto de monitoría, que antes no lo teníamos, como un espacio de formación más personalizado, que de pronto focaliza más en aquel estudiante que tiene una dificultad o en aquel estudiante que requiere una explicación adicional. Diferenciamos lo que es la medición, evaluación a partir de pruebas o de test o de cuestionarios para el pregrado, de lo que va a pasar finalmente en los posgrados. En los posgrados buscamos que haya más socialización, menos evaluación descrita como test, examen, cuestionario, y más socialización. E incluimos las horas de trabajo colaborativo. Fíjense que nosotros tenemos por allá atrás, ya habíamos explicado que comulgamos con la perspectiva sociocultural, pero dentro del ambiente virtual no teníamos tan explícito cómo íbamos a hacer el trabajo colaborativo, más allá de los foros, que es como el escenario más común para poder formar. Entonces aquí ya creamos el seminario taller, está el espacio para el foro, cineforo, o sea, ampliamos las posibilidades de actividad, precisamente porque pues previamente también hemos dicho que nuestro aprendizaje parte de la diversidad, del reconocimiento. Entonces lo que hicimos fue diversificar. Posteriormente, y ese fue un cambio que surgió en agosto del año pasado, es muy reciente y ya lo estamos implementando. En la siguiente diapositiva vamos a mirar nuestros mecanismos de evaluación, cómo se está proyectando para este año. Este cambio es reciente, fíjense, cómo un curso en la virtualidad va a implementar los mecanismos de evaluación. Entonces, al ingreso vamos a tener un mecanismo de evaluación que va a ser la evaluación diagnóstica. Entonces, cuando empiezo el diseño instruccional, yo puedo pensar cómo voy a hacer la evaluación diagnóstica en un foro, a través de un taller, de una encuesta, en un grupo focal, etc., pero que todo pueda estar mediado desde la virtualidad. Posteriormente vamos a hablar de la evaluación formativa, que es donde vamos a hacer todo el desarrollo de los resultados del curso a partir de un sistema de evidencias. Es decir, que el aula me va a permitir tener unas analíticas sobre cuál fue el comportamiento o la relación que hay entre el resultado de aprendizaje, la actividad formativa y lo que finalmente el estudiante entrega como evidencia. Esto lo vamos a acompañar de una retroalimentación permanente
especialmente en el momento del examen, que pues actualmente como está automatizada, pues no hay una forma de hacerle feedback al estudiante. Entonces aquí ya nos estamos pensando todo el rediseño de las pruebas. Primer elemento de rediseño, que tengan orientación hacia competencias. Segundo elemento, que incluyan retroalimentación. Tercer elemento, que también permitan evidenciar el resultado de aprendizaje. Y cuarto elemento, que aporten valor a la formación, es decir, que le tenga proponga situaciones que el estudiante desde allí también pueda aprender. Por último, la evaluación del resultado del aprendizaje. La universidad ya tiene un formato en el que recibe la percepción de los estudiantes, pero ahora le vamos a dar un vuelco hacia el resultado de aprendizaje en cada curso. No uno genérico, sino mucho más puntualizado en cada curso. Entonces, todo esto es el proyecto de este año para los cursos y pues allí la idea es lograr alinear todas las actividades formativas con los mecanismos. Y ese sería el modelo que vamos a utilizar. Posteriormente, ¿cómo queda el mapa de competencias en el ambiente virtual? Nuestro ingeniero pues le compartimos la idea, mira, tenemos este recurso, necesitamos llevarlo al ambiente virtual, programa a programa, curso a curso, estudiante a estudiante, docente a docente, para que podamos hacer un seguimiento, extractar datos, tener analíticas, mirar pues la relación que hay entre las actividades que entregan los estudiantes y los resultados que obtienen, sin que sea sistema de información, ¿no? Eso es importante tener en cuenta, es más como un sistema de monitoreo al aprendizaje. Entonces el ingeniero, que para nuestro caso es Santiago nos hizo este diseño y entonces él ya hizo toda la modelación en el ambiente virtual y nos dejó esta estructura. Entonces el mapa de competencias va a ser un plan de aprendizaje que va a estar por cada programa, donde vamos a utilizar el mismo lenguaje que tenemos, los mismos códigos que tenemos por estructura curricular. Vamos a asignar nuestras competencias generales, nuestras unidades de competencias y finalmente nuestros resultados de cada curso. Y allí lo que vamos a poder es hacer un seguimiento programa a programa, curso a curso, plan de estudios completo, estudiante a estudiante con relación a los resultados. ¿Cómo vamos a subir la información? Vamos a colocar primero todo lo que es transversal, investigación, ciencias básicas, bilingüismo, comunicación, si tenemos elementos de lengua de señas, que pues en nuestro caso lo hay, todo eso lo vamos a subir de primeras, todo lo que es transversal. Y previamente hemos hecho un ejercicio de alineación curricular donde hemos creado como unos grupos de cursos, de tal manera que pues cuando ya ingresemos la información del programa no sea sino vincularle lo que es transversal a cada programa y desde allí se pueda tener toda la visual. Hace parte de nuestro plan de trabajo, va a tener más o menos 6 meses para poder concretar toda esta fase. Ya para finalizar, ¿qué hemos hecho con los profes, con los administrativos? O sea, ¿cuál ha sido nuestra estrategia para generar una nueva cultura? Esa cultura nosotros lo hemos llamado cultura incluyente para el aprendizaje, o así lo hemos definido en uno de nuestros indicadores. Entonces, acá yo soy fiel creyente no de la capacitación. A mí la palabra capacitar de alguna manera me incapacita. Soy más creyente de la formación, y cuando yo hablo de la formación es de que vamos a transformarnos como institución, como comunidad educativa. Entonces, desde dirección de currículo, junto pues con el aval y pues obviamente el apoyo acá de nuestra coordinación de formación docente, que ha sido también un trabajo articulado, hemos generado una ruta formativa. La ruta formativa empezó así. Primero hicimos un curso de diseño curricular por competencias. Este fue 100% dirigido a directores, decanos y de pronto algunas personas que los programas dijeran vamos a vincular porque va a crear un programa en la Ibero. Hicimos un curso donde aprendíamos a hacer todo el diseño curricular por competencias y materializábamos en el mapa. El segundo curso, que lo hicimos el año pasado, este curso fue muy bonito, muy interesante, fue de diseño de mecanismos de evaluación. Cogimos 5 tópicos,
Uno para hacer la socialización de los resultados, otro para hacer el seguimiento a los resultados de aprendizaje generales, específicos, para la retroalimentación, y un quinto que era asociado a la diversidad con inclusión. Y nos dividimos, seguimos toda la metodología de pensamiento de diseño desde el momento en que hacemos empatía con las necesidades de la institución hasta cuando llegamos a la fase de creación y validación, y con todos los participantes quienes fueron. Aquí ya hubo apertura a profesores, directores de programa, también participaron decanos, compañeros de las áreas transversales, pero fíjense que ahí seguíamos todavía muy en la línea de académico-administrativo. Y este año ya dijimos, ya vamos a llegar a los profesores. Llegamos a los profesores a través de esta estrategia que se llama diseño y actualización microcurricular. Es un curso que se crea también, este sí es virtual, tenemos 2 profesores apoyando pues el desarrollo de los encuentros sincrónicos. Precisamente, ¿por qué? Porque nos interesa que el profe aprenda a hacer todo el diseño del proceso pedagógico en aras del resultado de aprendizaje, es decir, que renovemos nuestro pensamiento estructurando un proceso que vaya más allá del formato, ¿no? Porque a veces todo lo que es microcurrículo uno dice, no, pues actualizando los sílabos ya quedó solucionado. No, nos interesa es que el profe vuelva a pensar toda la estructura, todo lo que se debe tener en cuenta para sostener el resultado de aprendizaje, pero también la importancia de su labor. Nosotros estamos convencidos como institución que la gente más importante asociado o vinculado al concepto de resultado de aprendizaje es el docente, porque en el docente no solamente radica la responsabilidad de ubicarlo dentro del contexto de formación, sino adicional de motivar en el estudiante este cambio tan importante. Y allí, pues obviamente, toda nuestra conceptualización en torno al modelo, volver a pensar qué es eso de construir el conocimiento, qué es eso de generar la mediación pedagógica, porque hay que diversificar el recurso, las formas de evaluación, las estrategias, son preguntas que hemos dejado allí. Adicional, de manera muy paralela, nosotros en el 2019 creamos un diplomado, le llamamos así Diplomado de Pensamiento Creativo, para posibilitar todo el desarrollo de nuestro modelo pedagógico. Por eso allí tenemos, ese diplomado se organiza en torno a 4 módulos que están articulados, muy flexibles, cada uno de 30 horas, en torno al constructivismo y su relación con el aprendizaje, pues aquí tratando de contextualizar no solamente como corriente epistemológica, filosófica, sino en los contextos educativos cómo se vive, uno de diversidad con inclusión, otro módulo, otro solamente para aprender a diseñar sistemas de evaluación pedagógica, y por último uno de creatividad e innovación educativa. Entonces, todo lo que es procesos de formación lo hemos caminado junto con Marta Viviana, nuestra coordinadora, que pues ella también nos acompaña y de hecho pues es quien motiva sus citas de espacio, para que se haga posible en la cultura. ¿Qué nos falta? Entrar a evaluar. Yo creo que este año ya también es hora de empezar a recoger, de hacer ese retorno y mirar ya qué acciones de mejora vamos a necesitar para seguir trasegando en este que es nuestro proyecto educativo. Yo quiero agradecerles a todos pues su escucha, su disposición, y pues ahora sí escuchar sus preguntas. Muchísimas gracias, Farides, por este espacio. Gracias, profesora Sandra, y también a la profesora Gloria que nos estuvieron acompañando. Y bueno, abramos el espacio para las preguntas. Nos quedan unos 13 minutos aproximadamente. Si alguien quiere hablar, puede levantar la mano. También tenemos algunos comentarios por aquí, por la sección de preguntas y respuestas. Veo que hay 3 manos levantadas, entonces yo creo que podríamos empezar por dar la palabra a estas personas. Aquí tengo a Henry Contreras. Andrés, por favor, pásale el micrófono a Henry, y mientras se prepara el micrófono para Henry o para las personas que van a preguntar, quiero agradecer la participación de las instituciones en representación de sus profesores, del Colegio Mayor de Antioquia, de la Corporación Colegiatura Colombiana, de la Tecnológica de Bolívar,
de la Corporación Universitaria Americana, de la Universidad Antonio José de Sucre, de la Universidad Autónoma del Cauca, Corhuilas. Bueno, hay muchos profesores de la Iberoamericana. Aquí están sus representantes principales, que es la doctora Sandra, la doctora Gloria y por supuesto la doctora Marta Viviana, que ha sido facilitadora de este proceso. Muchas gracias también a la Universidad Rafael Núñez, a la Corporación Universitaria Lasallista. No alcanzaré a leerlos todos, pero Farideh me dice una vez tenga lista ya la pregunta o la participación de quien va a preguntar. Vi que ya había micrófonos desbloqueados, entonces creo que ya pueden hablar. Perfecto, adelante. Adelante, profesor Henry. Podríamos seguir con Diana, sí. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Estamos hablando por parte de la Fundación Universitaria Salesiana y mi pregunta para Sandra es la siguiente. Nosotros en la parte virtual no podemos manejar el mismo modelo de presentación de macrocurrículos y microcurrículos en la parte de las actividades e instrucciones. Entonces, me gustaría saber cómo podríamos manejar ese tipo de instrucciones que sean muy claves para que los resultados de aprendizaje sean significativos y que garanticemos que el estudiante tenga al finalizar su aprendizaje sea lo mejor posible. Gracias. Gracias, Diana, por esa pregunta. Fíjate que en formulación de resultado puede ser el mismo independientemente de la modalidad. ¿Dónde nace esa complejidad? Posteriormente, ya cuando lo vamos a llevar al diseño instruccional y obviamente el desarrollo. Las temporalidades en la virtualidad, incluso las estrategias, la interacción con el profesor, la forma de la evaluación cambia totalmente y eso es muy importante tenerlo en cuenta, precisamente porque de pronto el trabajo que hace un profesor en modalidad presencial puede tener variantes, puede tener incluso escenarios de cambio de la planeación, pero en la virtualidad no sucede así porque el estudiante de alguna manera ya le tenemos la ruta de formación definida y allí es muy importante. Entonces, frente a tu pregunta, lograr articular, o sea, ¿a dónde queremos llegar? Que son como esas metas de formación. Para algunos serán competencias, para otros serán propósitos, para otros será perfil de egreso, para otros será resultado de aprendizaje. Y en ese orden, desde allá, empezar a revisar qué características deben tener las actividades, si todas las actividades, que son preguntas que nosotros nos hemos hecho, si todas las actividades que yo declaro como formativas, de verdad aportan, permiten lograr el resultado de aprendizaje o en su defecto permiten desarrollar la competencia. Nosotros lo que hemos hecho es de alguna manera ir revisando esas situaciones e ir decantando esa información a partir de los datos y pues de la información que tenemos a nivel institucional para promover todos esos cambios. La actividad formativa como tal y la estrategia pedagógica que se lleve a cabo me parece que es fundamental. No es lo mismo un resultado de aprendizaje que se obtiene de pronto para la adquisición del conocimiento que un resultado que implica un proceso creativo. Por ejemplo, cuando tenemos que diseñar un plano, cuando tenemos que llegar a diseñar un software, claramente la estrategia debe darme cuenta del paso a paso que debo llevar en la virtualidad para llegar al diseño de software, que eso es lo que resulta complejo a la hora de virtualizar estos procesos. Entonces yo diría que ahí es muy necesario partir de la meta de formación, cualquiera que ella sea y que ustedes hayan definido. Segundo, de esa meta, mirar cuáles son las actividades que le están sirviendo de camino y finalmente eso articularlo a los mecanismos de evaluación. Si tenemos esa triada resuelta inicialmente,
porque no es lo único. Después también tenemos que mirar la actuación pedagógica del docente, su intervención, sus estrategias, sus metodologías, que eso también influye, y pues obviamente la capacidad del ABA para la usabilidad, la interacción y pues todos esos elementos que debe cumplir como estándares para poder desarrollar todo el modelo virtual. Muchas gracias. Gracias, profesora. Ahí en el chat 2 preguntas, todavía tenemos manos levantadas, pero podemos contestar estas que llevan un tiempito acá. ¿Tuvieron en cuenta el MNC en la construcción de los RAE? Y ¿es posible una socialización de la visión de este tema desde el punto del monitoreo por aplicaciones software? Preguntas de Johnny Muñoz y Elmer Vega. Espérame, que utilizaste una sigla que no la logro identificar. MNC. El Marco Nacional de Cualificaciones, Andrita. Sí, señora. Con el Marco Nacional de Cualificaciones, ¿qué hicimos? En la taxonomía logramos equiparar la relación que hay entre los niveles de aprendizaje y los niveles de competencia. Y alcanzamos, pues para que nos quedara articulado desde el 6º nivel, que es nuestra formación, hasta el 8º nivel, que es lo que propone el Marco Nacional de Cualificaciones. Eso en cuanto a los niveles. Pero por otro lado también, en este momento nos toca ahora empezar a hacer ya una revisión al interior de los programas, que propone como competencia y resultados de aprendizaje el Marco Nacional de Cualificaciones para cada profesión, pues de los catálogos que ya tenemos, por ejemplo en educación, que es el que es más cercano para mí, y a partir de allí empezar ya a establecer una conexión, pero va a ser muy sencillo para nosotros. ¿Por qué? Pues porque el modelo que estamos manejando es casi que equivalente. Si ustedes se dan cuenta, el Marco Nacional también para las competencias define pues allí unos resultados y pues prácticamente tiene un mapa de competencias, esa matriz también la tiene. Entonces ya no nos queda sino a nosotros entrar a hacer esa equivalencia. Y pues en el tiempo, para los programas que vayamos creando, pues lograr que sean un poco más articulados al Marco Nacional de Cualificaciones según se necesite. Ok. Por nuestro Facebook tenemos saludos de Sandra Sánchez, dice muy buena explicación. Angie González, que es docente DAF del proyecto, excelente espacio. Aleida García dice gracias por compartir sus experiencias y conocimientos. Y podemos dar la palabra a alguien más que esté dentro de esta sala Zoom para que plantee su pregunta, por favor. Buenas tardes, docente de Unicauca. Hola, Ana Milena. Buenas tardes, Ana Milena. Buenas tardes. Primero que todo, felicitarlos porque esto es un arduo trabajo, lograr hacer una articulación no es fácil y además de compartir esta experiencia tan buena. Mi inquietud es la siguiente, para poder hacer toda, digamos, la estructuración de esto que se presenta, ustedes tuvieron en cuenta, por lo que escucho hablar de mejoramiento, pronto una herramienta en especial, por ejemplo, el PHVA, planearon, hicieron, están en la fase de verificar y luego de tomar correctivos o de actuar, ¿se basaron en esa herramienta o tuvieron en cuenta algo, otro tipo de herramienta? Gracias. Bueno, para nuestro caso, hay aquí dos herramientas fundamentales. Una que ha sido la de articulación, pues como se nos ha ido dando el proceso, pues con cambio de normativa nacional, entra Marco Nacional de Cualificaciones, la universidad empieza unos cambios y unas transformaciones bien importantes, procesos de acreditación en programas, procesos de acreditación institucional. Entonces, lo que nosotros hemos sabido aprovechar muy bien es como esos ciclos de calidad. Fíjate que las políticas tienen un ciclo de calidad, desde que la diseño, la llevo a acción, la evalúo, pero todos esos ciclos tienen como 4 pasos básicos. Esos 4 pasos básicos, formulo, implemento, hago seguimiento y evalúo, son los que nosotros hemos ido siguiendo en el desarrollo de la política, en el modelo de resultados de aprendizaje, asociados al sistema de aseguramiento de la calidad en la universidad, que pues allí también eso tiene su ciclo. El proceso de autoevaluación tiene un ciclo, incluso la misma creación de un programa tiene unos ciclos. Entonces, entendiendo que hay esos 4 momentos, pues pueden ser más, pueden ser menos, han sido como la pauta para llevar a cabo todo este proyecto.
¿Tendría que haber un quinto ciclo? Sí, yo en este momento lo estoy reconociendo como importante y es el de metaevaluación. Fíjate que la política llega hasta la evaluación, pero como institución nosotros ya debemos empezar a pensar qué pasa más allá de la evaluación, cuáles son esas ganancias, cuáles son esas oportunidades, cuáles son esos nuevos retos que surgen y poderla sistematizar, que eso también es importante. En ocasiones pues lo mencionamos, pero más allá de la mención, es un deber de la academia irse sistematizando para que esas reflexiones le queden no solamente a generaciones posteriores, sino para que también le queden en el histórico a la universidad de que este proceso tuvo un sentido, una razón de ser, de que se lograron algunas cosas, que quedan otras por resolver. Eso es muy importante en este proceso de los ciclos. Marcar el ciclo me parece fundamental precisamente para ir secuenciando, pero también para ir reflexionando. Entonces, estaríamos en deuda de la metaevaluación. Bueno, y discúlpeme, otra y última pregunta. ¿Es posible una socialización de la visión de este tema desde un punto del monitoreo por una aplicación de software? Y gracias. Pues mira que actualmente nosotros estamos creando nuestro sistema ya como un escenario institucional, pero sí, ahorita vemos que hay una necesidad grandísima de contar no solamente con un profesional experto en software para el diseño, para el monitoreo, sino también para que nos ayude a concretar varias ideas. ¿Por qué? Porque nosotros somos una universidad con muchísimos estudiantes a nivel nacional. No sé, 15,000, 16,000, no podría decirte el dato exacto. Y entonces, bueno, pensar en monitorear los resultados institucionales va a ser muy fácil, porque es tener nuestro perfil de egreso y a eso pues asociarle un conjunto de mecanismos que ya estamos visualizando. Pero si me voy a los cursos, al detalle del curso, de lo que sucede en cada curso, pues ya no estoy hablando de 6 aspectos que tiene el perfil, sino ya son muchísimos. Entonces, allí nosotros lo vemos como necesidad. No hemos hecho uso, más allá del trabajo que hacemos con dirección de innovación en el seguimiento del LMS, pero sí necesitamos, en este momento ya vemos la necesidad. De hecho, siempre ha habido la necesidad, pero ya incluso así contándolo como algo del día a día, ayer lo hablábamos con el vicerrector, que necesitamos ya un profesional de datos, un profesional de diseño de software para que nos ayude no solamente a pasar estas herramientas y todo lo que vamos obteniendo a un sistema mucho más amplio, sino para que nos ayude en la sistematización, que es donde estamos en este momento de alguna manera congestionados, si quisiéramos llamarlo así. Gracias, profesora Sandra Peña. Pues hemos llegado al cierre del evento. Ya el tiempo de nuestra agenda se agotó. Quiero darle las gracias por este espacio enriquecedor y de intercambio, a usted, a la profesora Gloria Rodríguez, que también se unió. Y aprovecho estos últimos minutos para dar crédito a quienes hacen esto posible. Vicerrectoría de Docencia de la Universidad del Atlántico, Corporación Universitaria Iberoamericana, Plan Padrino del MEN y, por supuesto, al equipo de educación virtual coordinado por Claudia Baloco. En especial a Gilberto Gómez por el diseño de la identidad gráfica, a los ingenieros Andrés Crespo, Eder Martínez y José Mauricio Sánchez, y a los productores audiovisuales José Humberto Blanco y Julián Rangel, que posteriormente harán la edición para preservar digitalmente este momento de conocimiento que será compartido con todos los asistentes. Gracias a los y las asistentes que se unieron desde los Llanos Orientales, Medellín, otros lugares de Antioquia, Putumayo, Bogotá, Cauca, Ocaña, Cali, Manizales, Barranquilla, e incluso desde otros países como España y Honduras. Sin ustedes, nada de esto tendría sentido. Hasta la próxima edición de Cafecito con las TIC, que será la 9ª versión que esperamos preparar para ustedes en junio de este año. Hasta pronto.